nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Y en principio, cuando diseñamos los contenidos, pusimos el doble shock porque tanto la pandemia como las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, obviamente son dos shocks consecutivos que tienen consecuencias notorias en cada uno de, bueno, el tuyo también, por supuesto, en cada uno de los sectores que hoy están representados. Hay que sumarle a eso un poco de sal y pimienta de la Argentina, ¿no? Que tiene sus vaivenes y que impactan directo. Yo te empezaría, Diego, por pedirte una pintura general de lo que estás viendo. Y bueno, a la industria aerocomercial, hablo un poquito a nivel global al principio, sí. La verdad que el impacto fue terrible. No digo que fuimos una de las industrias que más nos golpeó, pero sí estuvimos en ese lote. La industria aerocomercial perdió más de 137.000 millones de dólares en el 2020. En el 2021, a medida que se iban las restricciones de los gobiernos iban cediendo, se recuperó, se perdieron más de 42.000 millones y se espera para este año, tras el rebote, ¿no? Que hay que ver si esto es una W o una B corta. Estamos esperando a ver qué pasa después de estos 2 años que estuvimos guardados el mundo. Se espera una pérdida de 9.700 millones de dólares. Con la IATA aspira que en el 2023 la recuperación llegue. En el plano local, bueno, recién Dante me dio una noticia que comentábamos con el tema de la restricción del acceso al dólar a la gente para viajar, que se puede llegar a endurecer un poco. En el plano local ocurrió que la gente, con el exceso de pesos, se dedicó a viajar al exterior. Vos hoy ves, y eso no solo pasó en la Argentina, sino en toda la región, los vuelos con 15% más de ocupación que lo que había previo a la pandemia. Y una región de Latinoamérica con una recuperación de oferta de casi el 85%. No la Argentina. No, Argentina está mucho más caída. En particular Europa hoy tiene más oferta que el 2019, con 15 puntos más de ocupación y un ingreso medio casi 50% mayor por ticket que el que tenía previo al 19. Esto es un tema de mercado, oferta-demanda, pero la realidad es que todo el público se volcó a volar. También dentro de lo que es América, tenés Norteamérica, que va a ser de las regiones que ya este año va a tener una rentabilidad en la industria comercial de más de 8.000 millones de dólares. Fue el primer mercado que se recuperó por su tamaño de mercado doméstico y todo lo que es una vez que se liberaron las restricciones digamos, el Europa, Norteamérica, ¿no? Así que, a ver, a primera vista, para lo que es la industria, recién el año que viene una recuperación. Argentina viene lento. Argentina perdió un gran jugador a inicio del 2019, que fue LATAM. JetSmart y Flybondi aún no lo pudieron cubrir lo que hacían ellos. Y también recordemos que en su momento estaba una Avianca Argentina, un Norwegian, operando ya acá, con poca operación, pero operando. Un Andes también, que tenía 5 aviones. Para un tamaño de LATAM tenía 12 aviones. Y una Aerolíneas Argentina que está con algunos temas de equipamiento, de mantenimiento, que no está con su flota completa. Todo esto hace un combo, digamos que para la industria doméstica, que ya se recuperó casi un 85%, pero en el plano internacional no llegamos al 60% de lo que había previo a la pandemia, lo cual es muy difícil. Romina, vos te toca representar un poco un sector que es como el medio el malo en estos días de la película, no en Argentina, sino en el mundo, toda la cuestión del transporte, la logística, los costos que se dispararon tremendamente. ¿Eso se va a estabilizar? ¿Vamos a ir a una nueva normalidad? ¿O ya es una nueva realidad que eso es mucho más caro ahora? Bueno, la realidad es que cuando...
cuando empezó este año, cuando estaba la pandemia, la excusa era la pandemia, después se entendía que hacia fines de este año, del 2022, se iba a estabilizar los fletes internacionales, pero la realidad es que no teníamos en cuenta la guerra de Ucrania, ni tampoco las posibles guerras que podrían surgir a partir de esta y los problemas en la logística que trae. Así que por ahora no se esperan que los precios bajen, por el contrario, están en suba en este momento. Pero bueno, las empresas que son líderes como las nuestras somos responsables de buscar soluciones alternativas, no solamente ser el noticiero de las malas noticias y darle a nuestros clientes más servicios y más tranquilidad, aún en estos contextos que por supuesto nosotros no podemos cambiar, no depende de nosotros, pero sí podemos aportar de nuestro know-how y nuestros conocimientos para mejorar la logística para todos. Por ejemplo, cuando fue el último confinamiento en China este año, lanzamos un servicio para reemplazar a los camiones que estaban teniendo problemas, combinando el servicio de tren con barcaza para conectar con los buques oceánicos. Esto se hizo para Europa, tuvimos más de 1 millón de movimientos en los últimos meses y ahora lo estamos promocionando para conectar a Argentina y Latinoamérica. De todos modos, también nosotros como argentinos tenemos nuestra propia guerra, por llamar de alguna manera. Lamentablemente a los importadores y exportadores no los dejan en paz, no los dejan trabajar. Hace 17 años que yo lidero la compañía, que fundé la compañía y fueron 17 años de 365 días por año de problemas, de desafíos y estar constantemente luchando para poder mantener y desarrollar empresas, ¿no? Es difícil decirlo desde el lugar del transporte hoy, porque la verdad es que con todos los problemas que ha habido en el mundo, por la pandemia y después por la guerra, esto ha generado situaciones imprevistas que los líderes tenemos que empezar a sortear, ¿no? A empezar a trabajar, digamos, sin visibilidad, ¿no? Sabiendo que a ciegas, que cualquier cosa puede pasar mañana. Un poco eso también dejó la pandemia, ¿no? Que de un día para el otro todo puede cambiar y lo han dicho la mayoría de los panelistas que estuvieron antes. Y al respecto de las políticas del país, la verdad que no quisiera hablar de políticas, solamente que desde nuestra empresa siempre estamos para apoyar a los importadores y exportadores en todo lo que se refiere a lo que está a nuestro alcance como responsabilidad de empresa y empresaria. Dante, te dejé para el final, no casualmente, vos tenés dentro del menú de empresas que asesorás muchísimos sectores y muchos con quejas comunes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el escenario doméstico prácticamente comparten los dramas de la dificultad para operar normalmente, básicamente porque faltan dólares. ¿Cuál es tu diagnóstico y qué tendencias ves, cómo se están adaptando las compañías? Yo te diría que las empresas argentinas están atrapadas en una doble agenda, ¿no? Por un lado, si querés, lo que uno llamaría la agenda del siglo XX, que es la agenda no resuelta. Todos los problemas de competitividad, los problemas de la inflación, las restricciones, la administración de comercio, problemas que la mayoría de los países han superado y que las empresas en esos países trabajan en un marco distinto. Y después tienen la agenda del siglo XXI, que es la agenda un poco que queremos ver, que es la agenda de los cambios que te genera el mundo, de los procesos de digitalización, de la nueva normalidad, pero la nueva forma de hacer negocios a partir de todo lo que ha sido la irrupción de la tecnología en todo lo que son las cadenas de valor, el impacto que va a tener de segunda y tercera generación, uno de los fenómenos que vos nombraste al inicio, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que claramente está acortando y acelerando los procesos de acortamiento de las cadenas de valor y que tiene impacto en todo, en aeronáutica, tiene impacto en la logística. Entonces, hoy las empresas
todos los días tienen que, ustedes, ¿no? Como empresarios, están atrapados en esa agenda y todos los días tienen que tomar decisiones, los ejecutivos, y por lo tanto, de alguna manera, la micro ajusta. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que las decisiones que te da la macro, mejor dicho, la tendencia que te da la macro te hace que tomes en este último año y medio casi todas posiciones defensivas. Hoy las empresas están en una actitud con muchísima incertidumbre por delante, no solo la incertidumbre que ha generado el ambiente internacional, sino la incertidumbre local. Sí, sin visibilidad, como decía Romina. Y acá quiero hacer un concepto, ¿no? Digo, todos estamos acostumbrados a lidiar con el riesgo en todas las actividades. El riesgo forma parte de la actividad y de los negocios, pero el riesgo es mensurable, el riesgo lo puedo saber la ocurrencia de probabilidad y puedo asignarle un costo o un beneficio. En la incertidumbre no. La incertidumbre son fenómenos que no sabés cómo van a pasar, cómo se van a acelerar, o vos me preguntabas antes, bueno, ¿qué va a pasar con la inflación? Es imposible saber cuándo es el momento de la aceleración. Ahora, ¿eso qué te genera? Que no tomes decisiones o postergás decisiones. O tomás decisiones desde la micro, que cuando las mirás desde la macro, si querés de alguna manera agudizan el problema. Entonces hoy las empresas están todas en posición defensiva. Si querés, como marco es, todo el mundo trata de especificar su pasivo y dolarizar su activo, como una forma de protegerse. Y dentro de las compañías hay dos puestos claves, y te diría cada día más, que son el de institucionales, que te negocia todas las regulaciones con el sector público, y el de finanzas, que vive estresado, y en especial en los últimos 30 días, que no sabe qué hacer con la montaña de pesos que le llega todos los días a su caja. Entonces, en ese marco, las decisiones son muy de corto plazo, cada vez el horizonte de planeamiento de las empresas es más corto, son posiciones defensivas, y las inversiones que se hacen en general no están asociadas a un proceso de negocios de largo plazo, sino mucho es la que se llaman de escritorio, y que tenga que tener una devolución rápida o un retorno rápido, porque de alguna manera la incertidumbre paraliza todo el proceso. Esta pintura que hace, digamos, hagamos el paréntesis de no se las puede criticar a las empresas por querer dolarizar el activo y diversificar el pasivo, porque es una reacción, digamos, nociva pero natural. Totalmente, no es, porque después de cuando vos ves el efecto en la macro, esas decisiones individuales que tienden a, digamos, forman parte de la gerencia del negocio, a lo mejor tiene una mirada penalizadora, no, son especuladores, están estoqueando o llevándose los dólares de las importaciones, pero es lógico. Los incentivos de la macro son tan malos que vos tenés que igual tomar decisiones con esos incentivos. Si los incentivos fueran buenos, estuviéramos en un mercado más liberado, todos estaríamos tomando decisiones que irían mucho más en línea con los objetivos de política económica. Ahora, ante esta distorsión de la macro, de nuevo, cada decisión individual tiende a proteger su negocio, y es lógico que pase así, y acá no hay un problema de moral, acá hay un problema de ejecución de los negocios. Ustedes tienen que abrir y cerrar los negocios y son responsables ante los empleados que tienen, los recursos humanos, los accionistas que tienen que rendir cuentas de por qué la compañía le va bien o mal. Entonces, bueno, uno tiene que nadar en esta incertidumbre. Diego, en algún punto, corregime Dante si no es así, lo que está diciendo Dante es las empresas se están enfocando en la agenda urgente, en la coyuntura, en el hoy, en cómo ir pedaleando, sobreviviendo, y está en pausa la agenda, digamos, la importante, la de largo plazo, la de proyectos, la de crecimiento. ¿Vos sentís que en tu compañía es así o tratás de hacer un equilibrio entre las dos y no anular una parte? Bueno, a nosotros nos pasa que encima estamos, nuestra casa matriz está en Europa, ¿no? Que sí. Tiene otro problema, uno que mencionaban antes, que es la invasión de Rusia a Ucrania. A la mayoría de las empresas con matriz en Europa, ese es un problema que y más en la industria aerocomercial. Todo el mundo que volaba entre Europa y Asia ahora tiene que hacer un vuelo mucho más largo, pues no podés sobrevolar el cielo, digamos, de Rusia. Eso te aumenta costos para la empresa, al pasajero le aumentan los pasajes, o le vuelve inviable. Hay compañías que dejaron de volar esas rutas, muchas de esas rutas. Entonces, tenés esos problemas. Después, una compañía
una multinacional que tiene operaciones en muchos países y principalmente en la región de América, digamos que la gimnasia la tiene. Sí. O sea, no somos... soy argentino, pero digo, la empresa no es argentina, pero la gimnasia la tiene. Nosotros, no sé, una charla de discusión con los equipos de contables y de economía de la compañía del problema de la inflación hoy en Europa o en Estados Unidos, donde también tenemos operaciones. Cuando me tocaba exponer a mí, yo decía... ¿Dabas clases? No, primero la clase, después me reía de los números que mostraban. Pero sí, en los problemas que tiene, en lo que amerita la industria aerocomercial, que esta guerra, salimos del COVID, nos vino la guerra, el aumento del combustible, más del 40% de lo que se pagaba en el 2021. Decir que hubo una demanda que acompañó, que pudo acompañar ese incremento de costos. Todavía es un poco, estamos, digamos, no sabemos qué va a pasar, hasta dónde va a llegar ese aumento de energía. Se habla de que si la guerra persiste, se va a pagar un 50% más de energía y obviamente eso también afecta al JP1, que es el combustible que usamos nosotros, fuertemente. Las inflaciones, todo hace que estemos inmersos en una situación que perdemos la agenda que teníamos del mediano plazo, yo no te digo largo, y nos metemos en el día a día. Y, como comentaban antes, cuando llegás a la Argentina, todo se agudiza un poco más, ¿no? Es imposible explicar la cantidad de cambios que tenemos acá. En la industria de distribución que tenemos nosotros, que las agencias de viajes, los malabares que hacen para poder operar con las líneas aéreas, todo eso hace que tu agenda de negocios vire a solucionar problemas. Y que esté enfocada en lo cotidiano. Pasa lo mismo en tu compañía, que en definitiva es la conexión, ¿no?, de las empresas domésticas con las de afuera. ¿Pasa lo mismo? ¿Hay un foco muy en el día a día o tratan de levantar un poco la cabeza? No, las dos cosas. O sea, es imposible, digamos, uno siempre está resolviendo lo inmediato y siempre tenés que estar, y más hoy, que todo tiene tal inmediatez y además el mundo va muy rápido y cada vez más rápido y uno tiene que estar a la altura de eso. O sea, entonces no podés dejar de atender el futuro por el presente, lo tenés que gestionar ambos al mismo tiempo. En nuestro caso, bueno, esto que hablábamos de lo que le pasa a los importadores y los exportadores nos pasa a nosotros, ¿no? Porque nos vemos directamente afectados. Más allá de que nuestra compañía es una multinacional y que por supuesto a nivel internacional no pasan las cosas que pasan en Argentina, y podría hablar mucho sobre el plano internacional, pero bueno, lo que puedo decir es que nosotros como compañía, cuando hay problemas de resoluciones, acompañamos con las ideas que se van ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, con los problemas para crear divisas, bueno, se abre una oportunidad para trabajar más en Zona Franca La Plata o en Zona Franca de Montevideo o cualquier zona franca que se amigue con esta posibilidad que le da a los importadores y así. ¿Qué tan rápido se adaptan tus clientes a estos vaivenes? No solo locales, sino también globales. ¿Qué tan rápido surgen con una innovación, con una adaptación, con, bueno, si no voy por acá, voy por allá? Y bueno, los argentinos creo que somos todos especialistas en adaptarnos rápidamente a todo. Si no, no podríamos haber sobrevivido todos estos años a las políticas que hay. Hay un reflejo aceitado. Todos, realmente es sorprendente cómo todo el mundo se reinventa casi todos los días. Esto sí, es así. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros estamos ahora con esta complicación, porque no deja de ser una complicación para nosotros, como digo, lo que le pasa a los clientes, y en simultáneo estamos desarrollando la logística para e-commerce, proyectando inversiones en el país. Planificamos contratar 300 personas
y tenemos un montón de otros desafíos que tienen que ver con nuestra holding, que es traer lo que ellos hacen en el mundo hacia Argentina. Así que más allá de uno, por supuesto, acompañar y entender lo que pasa en el país, no hay que perder nunca el foco hacia el futuro y hacia el crecimiento, porque es lo que en definitiva nos mantiene motivados en nuestra actividad y en nuestro trabajo. Dante, en toda crisis siempre hay ganadores, perdedores. Cuesta cada vez más identificar las sensaciones que acá están perdiendo todos, ¿no? Pero bueno, siempre hay algunas islas. ¿Vos identificás islas de oportunidad o de sectores que directamente están beneficiados? Argentina tiene ecosistemas que, a pesar de toda la desvirtuación de la macro y los problemas regulatorios, tienen competitividades naturales que de alguna manera le han permitido no aprovechar todo el potencial, pero de alguna manera estar un poco mejor. Yo te diría, claramente el sector agroalimentario es un sector importante, todo lo que tiene que ver con energía, a pesar de las limitaciones de infraestructura, y todo lo que es servicios basados en conocimiento. Argentina, tiene ahí un gran potencial. Si uno mira el impacto de lo que está generando, yo creo para las próximas 2 décadas, tanto lo que es el impacto de la pandemia como ha cambiado la mirada con respecto a ciertos bienes, en especial todo lo que tiene que ver con el ocio, que impacta en el tema del turismo, y el impacto que va a tener la invasión y el impacto de tener una guerra de nuevo en Europa cuando parecía que ese escenario estaba afuera, creo que genera para 5 o 6 sectores grandes ventanas de oportunidad que después para la región, y Argentina deberá tener después una muy buena política interna para aprovecharla. Claramente seguridad alimentaria va a ser un tema que va a estar en la agenda en los próximos años, seguridad energética, y ahí en especial el gas va a ser la transición a lo que va a ser el nuevo medio, la nueva energía y el nuevo medio ambiente verde. Entonces me parece que el gas, y Argentina tiene una potencialidad para hacerlo, todo lo que tiene que ver en fertilizantes, que en gran parte viene también de la industria de la energía, en donde Argentina puede abastecerse, mejorar el abastecimiento propio, también ser un gran exportador. Todo lo que es servicios basados en conocimiento, tanto los proyectos de la India, que afectados por la pandemia o la posibilidad de una pandemia, como en Europa del Este por el tema de la guerra, abre una oportunidad para proyectos que en la región, por la calidad de los recursos humanos, el uso horario, el manejo del ingreso, de alguna manera nos posicionan bien. Y el tema de turismo. La guerra, la pandemia, van a empezar a correr el foco, la gente busca lugares con espacio, con paisajes donde puedan acceder a tener el lujo en el turismo, empieza a relacionarse con la diversidad, con el medio ambiente, con lo natural y no con lo que conocíamos como lujo quizás hace unos años. Entonces creo que tenemos una ventana de oportunidad importante y a su vez hay temas que quedaron pendientes de resolución. Si tuviéramos firmado ya y completado el acuerdo con la Unión Europea, hoy seríamos proveedores privilegiados de Europa en todas estas materias y podríamos hacer que muchas empresas europeas estuvieran viendo con mucha mayor confianza poder invertir o asociarse con empresas de la región. Así que creo que hay una ventana de oportunidad. Estos sectores claramente son ganadores, son sectores tractores, arrastran al resto, arrastran a la industria, van a ayudar al cambio también en términos de lo que hace la industria de la movilidad, pero para eso tenemos que tener un ambiente amigable, tenemos que volver a tener una macro confiable y claramente recuperar la confianza para que las inversiones no solo miren un mercado que hoy está de alguna manera más empobrecido, pero que sirvan para una plataforma exportadora. Todas esas actividades son exportadoras claramente. Vos sabés que acabás de poner luz sobre un punto en la lista que se me había perdido, el acuerdo con la Unión Europea, y es verdad, ¿no? No solo perdimos la oportunidad del gasoducto por no tener la lista, sino también este acuerdo que mencionás. Pero quiero hacer foco en algo tal vez más chiquito, más doméstico, si quiero, más micro, que es como consecuencia de la guerra y también como consecuencia de la pandemia. ¿Vos crees, Diego, que la gente va a viajar más
¿Va a viajar menos o va a viajar más cerca? Y esto lo emparento con una pregunta para vos después, Romina, en la cuestión esto de, se habla de el mundo se va a volver más proteccionista y ya no vas a mandar de China a la Argentina, sino que van a ser más redes de comercio más regionales. Es decir, otra vez el mismo concepto, lo mismo pero todo más cerquita. Diego, ¿querés empezar? Voy un poquito a la agenda de Dante. Vale. Estuve reunido con el nuevo embajador de la Comunidad Europea acá y su principal punto a resolver es el acuerdo entre Europa y el Mercosur. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero lo que vos me preguntabas, ni bien salimos de la pandemia, hubo un tema de cambio de patrones de la gente que volaba mucho más cerca porque no sabía si tenía que volver rápido, si podía volver a su casa, cómo podía volver. Entonces se empezó a mover a lugares cercanos. Por eso los principales mercados que a nivel global que se fueron recuperando, primero fue el tráfico doméstico, después el regional, un radio de 2 o 3 horas de aéreo de tu casa. Ahora ya esos patrones volvieron a cambiar, pero vuelvo a la agenda de Dante y coincido 100% que va a haber mucho más consumo en el ocio. El turismo es un gran componente para el ocio del ser humano. El ser humano quiere conocer, es totalmente, le encanta viajar, pero ahí voy al problema local, ¿no? En la agenda política no hablan de conectividad. O sea, nadie está pensando en traer más aerolíneas que vuelen hacia la Argentina. No, más bien lo contrario. Nadie está pensando en desarrollar el tráfico doméstico. Hoy se jactan las autoridades del plan Viajar, cómo ayudó al turismo local, o el previaje, perdón. Previaje. Y cuando viene un turista no tiene un hotel en Ushuaia disponible, no tiene hoteles en Calafate porque está utilizado por argentinos. Está bien, pero querés dólares. Vos decís y que no hay te lo una puede traer. política pública para desarrollar el sector. Exactamente, no hay tampoco una política para desarrollar nuevos hoteles. Hay ejemplos acá en la región, vas a Medellín, conectividad, el tema del desarrollo hotelero. O sea, hay un montón de incentivos para... ¿Querés volar a Medellín? Vení, volá, te damos todos estos incentivos. ¿Querés construir un hotel? Vení, te doy todos estos incentivos. Acá no estamos pensando en eso y en la agenda política no hay. A veces decís, crean un ministerio de turismo y un ministerio de transporte y no hay soluciones. Sí. Perdóname, y la conectividad digital. Yo quiero ir a la punta de la Concagua y sacarme una selfie y subirla al toque Bueno, por a la supuesto, red. Ni sí. siquiera tenés 4G en todo el territorio. Totalmente. Bueno, seguimos sumando. Romina, ¿crees que se va a regionalizar el comercio exterior? No. No, es como cada área es muy diferente, ¿no? Nosotros movemos carga, ellos mueven personas, o sea, es diferente. Sí, sin duda. De hecho, todo se produce en China, o sea, sería O sea, es irracional imposible. pensar, como China, India, Turquía también en los últimos años ha crecido muchísimo. Bueno, no hay país en el mundo. O sea, ¿te resulta inimaginable que se reemplacen esas rutas hoy tan No, además transitadas? que el mundo Porque tiene no hay proveedor como China. Sí, no, el comercio exterior tiene que estar abierto a todo el mundo. Es un error prohibir importar, es un error prohibir exportar. Todo tendría que ser la política, todo lo contrario a lo que se hace a nivel nacional y a nivel internacional. Todo es básicamente libre. Por supuesto que siempre va a haber alguna restricción proteccionista por alguna industria en particular golpeada, pero circunstancial, no una cosa permanente acosadora como pasa acá. De hecho, por poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Ponen restricciones a la importación de, no sé, de autos de lujo o de marcas de lujo cuando eso acá no tiene competencia. Entonces, ¿para qué lo prohibís? Prohibí algo que pueda perjudicar a otro, pero no algo que no tiene, es por capricho ya. O sea, se entiende ya de esa manera. Y después, de todos modos, en lo que es los servicios,
hay mucha inversión por parte de las multinacionales en consolidarse y en ser cada vez más grandes, y se ha invertido mucho dinero en buques nuevos, en flota nueva de contenedores, y hay un montón de inversiones a nivel incluso nacional para nuestro sector. No pidamos trenes, no pidamos ese tipo de cosas. Sí. Digamos, vamos a lo más básico. Seamos realistas, por supuesto. Realistas, pero bueno, también hay una realidad. Yo digo, bueno, criticamos por qué no hay trenes para conectar por lo menos la parte de transporte, pero ¿hay consumo para que justifique un tren? Entonces, hay muchos temas realmente para ocuparnos. Mirá, si tuviéramos más tiempo se lo preguntaría a Dante, si justifique, si hay consumo, y si hay mercado, y la escala de Argentina, etcétera. Todos los empresarios, pero mira, estamos en cero. Sí, pero todos los empresarios somos responsables de hacer las cosas bien nosotros para que el país funcione, simplemente Bueno, eso. muchísimas gracias a los tres, un placer para mí. Gracias a vos. Un placer, muchas gracias.